La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, dio a conocer algunas de las acciones que se realizaron en Tlahuelilpan a un año de la explosión en un ducto. En primer lugar, se atendió para que se pudiera verificar y llevar a cabo un registro de los familiares que estuvieran hospitalizados, desaparecidos o fallecidos. Hubo también apoyo terapéutico coordinado tanto con grupos religiosos, implementando centros de escucha y atención a familiares, pero también con otras instituciones. También el apoyo funerario en coordinación con el DIF nacional, apoyo para la ampliación del panteón. Informó que el saldo total de la tragedia fue de 137 personas fallecidas, 69 al momento de la explosión y 68 más en hospitales. Aquí vemos que fueron 140 hombres y 10 mujeres, pero que tenemos de diferentes rangos de edad, incluso menores de edad de 12 a 17 años fueron 16, y ahí vamos viendo cómo se fueron conformando este número de personas. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Hidalgo continúa siendo la entidad número 1 en prácticas de huachicoleo, seguido del Estado de México. Se trata, dijo, de una especie de subcultura que ha sido difícil erradicar, pero que ya se atiende a través de los programas para el bienestar, por lo que hizo un llamado a la población. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito ahora. El que argumente que tiene que hacer estas actividades o se ve obligado a actuar de esa forma porque no tiene empleo, que nos informe, tenemos nosotros manera de emplearlo. Informó que por ahora el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene registrados a más de 900,000 jóvenes y que esta podría ser una alternativa para no verse obligados a incurrir en la práctica del huachicoleo. Eric Pinto, 21 Noticias.